Podcast Canal Senior. Nunca antes en la historia habíamos vivido tan informados, pero también tan saturados. Noticias cada minuto, notificaciones constantes, titulares que buscan impactar. ¿Nos estamos informando mejor o simplemente estamos recibiendo más ruido? Hoy hablamos de cómo evitar la sobreinformación, cómo detectar bulos y cómo cuidar nuestro bienestar mental digital. Para ello nos acompaña Álvaro Medina, periodista y comunicador audiovisual y responsable de contenidos en Prodigioso Volcán. Álvaro, muy buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos este ratito aquí en Canal Senior y que tu experiencia y tu bagaje nos den un poquito algo de esperanza en este tema que parece así de primeras un poco gris. Vamos a intentarlo, a ver. Álvaro, dime qué se entiende normalmente por sobreinformación. Bueno, yo creo que es un término que es fácil de comprender, ¿no? Estamos constantemente sometidos a contenidos de todo tipo, ¿no? Ya sean información o contenidos de entretenimiento. Al final, con el acceso a Internet, las redes sociales, los medios tradicionales, estamos expuestos a una cantidad masiva de datos diariamente. Y la sobreinformación es cuando recibimos tanta información, valga la redundancia, tanta información, tantos datos, que no somos capaces de procesarlos correctamente. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues a estar agotados mental y emocionalmente. Esto nos puede afectar como personas de muchas maneras. Nos puede afectar generándonos estrés y ansiedad de una manera casi continua. Sobre todo cuando esta información a la que estamos expuestos es negativa, ¿no? Bueno, es naif no reconocer que ahora mismo, desde hace años, prácticamente desde la pandemia, que es cuando este término se empezó a hacer más conocido, pues estamos expuestos continuamente a noticias muy negativas. Pandemia, guerra de Ucrania, ahora mismo guerra de Irán, cambios geopolíticos constantes, crisis económicas, etcétera, ¿no? También puede afectar nos puede generar mucha más dificultad el hecho de simplemente de concentrarnos, ¿no? Tenemos tantas cosas metidas en la cabeza que el hecho de parar y prestar atención 10 minutos a, a cualquier cosa, pues nos rompe un poco los esquemas, ¿no? Y esto también está relacionado con esa sensación de estar abrumado, de no poder más, de no ser capaz de procesar los datos, ¿no? Y todo esto al final afecta de una manera más global a algo también que es mucho más importante, que es nuestro poder, nuestra capacidad de tomar decisiones. Porque tener tanta información puede afectarnos a la hora de nuestro propio criterio, ¿no? De diferenciar qué es importante y qué no es importante. Tenemos tantas cosas en la cabeza que hasta algo tan aparentemente sencillo nos puede costar. Es curioso esto que comentas de la pandemia porque, a mí me pasó y supongo que a mucha gente también, el estar viendo las noticias a mediodía y decir, voy a dejar de verlas, no puedo porque, al final eso lo que comentas, ¿no? Te estaba generando esa sensación de ansiedad casi. Y eso es un poco la constante de hoy día. Y hay un ruido de fondo constante, ¿no? Y dentro de ese ruido de fondo hay cosas que son realmente muy importantes, eh, pero precisamente ese ruido lo que hace es que sea más complicado de diferenciar los datos que realmente son relevantes, ya no solo a nivel informativo, sino para nuestro día a día. Entonces, claro, ver y leer muchas noticias no significa estar mejor informado. Es un poco complicado de trasladar también a nuestros oyentes que toda la vida han debido de pensar que si escuchaban la radio o veían la tele se enteraban de lo que pasaba, pero ahora igual eso no es así. Claro, a ver, yo siempre, y para eso está este podcast, ¿no? Para hablar sobre una dieta informativa que sea saludable, diversa, etcétera. Pero
Yo, por ejemplo, cuando trabajaba, por seguir hablando del COVID, yo trabajaba en un medio de comunicación nacional importante y todos los periodistas que estábamos gestionando este problema, que al final éramos la redacción entera porque afectaba pues ya no solo a nivel salud, ¿no? Sino a nivel economía, internacional, etcétera, política, em, estábamos completamente destrozados mentalmente, ya no solo porque fuesen noticias duras de contar, sino porque estábamos tan expuestos continuamente al mínimo dato, a todos los informes de, de infectados, a todo lo que nos llegaba de las residencias, a todas las nuevas medidas, etcétera, que nuestra cabeza no daba más de sí. Y yo muchas veces acababa de trabajar a las tantas de la noche con la sensación de llevo todo el día contando cosas y ni yo mismo soy capaz ahora de darte un titular de qué es lo realmente importante de todo lo que te he contado, porque mi cerebro ya no daba más de sí. Eh, es básicamente eso. Eh, Esto no quiere decir que no veamos un informativo, no escuchemos la radio por la mañana o no nos leamos el periódico mientras nos tomamos un café. Para nada, no es eso. De hecho, todo eso es completamente saludable, y ojalá todo el mundo lo hiciese porque esta democracia sería muchísimo mejor. Em, pero lo que nos referimos, para intentar alejarnos un poquito de esta sobreinformación, es que no hace falta estar mirando constantemente las redes sociales, no hace falta incluso estar conectados a, a las notificaciones del teléfono de 10 medios de comunicación distintos, porque al final, en cuanto pasa una última hora, nos van a llegar 10 notificaciones de exactamente la misma información. Insisto, es súper importante leer diferentes medios, luego hablaremos más de eso, ¿no? Pero para enterarnos de que ha pasado algo importante, como por ejemplo que se ha estrellado un avión donde sea, no necesitamos tener el mismo input de 10 medios diferentes. Luego, si queremos, nos metemos si nos interesa el tema, si es un tema quizás más político, más económico, ya podemos meternos en 3, 4 medios de ideologías diferentes para tener una visión mucho más global, ¿no? Pero el hecho simplemente de recibir de golpe 10 notificaciones, al cerebro ya le está diciendo cosas, ¿no? Le está lanzando. Esto es como una máquina tragaperras, cuando de repente hay muchas, el cerebro se activa. Y si eso pasa de manera constante, porque invito a los oyentes a que cuenten el número de notificaciones que reciben de medios de comunicación de manera diaria. Si solo estás suscrito a uno, pues seguramente no me quede corto, recibas más de 20. Es una barbaridad. Sí, y esto lo digo con conocimiento de causa porque yo cuando trabajaba en prensa a lo mejor tenía 15 o 20 periódicos instalados en el teléfono móvil, nacionales, internacionales, locales, y podía recibir, sin exagerar, 250 notificaciones al día. No tiene sentido. Entonces, podemos tener distintos periódicos, distintas televisiones en el teléfono, estupendo, pero a lo mejor es interesante limitar el número de notificaciones que recibimos, y puede ser interesante sustituirlas por meternos a leer esos medios o a ver esos medios en horas puntuales. Pues nos podemos meter por la mañana, cuando nos levantemos y estamos desayunando, leyendo el periódico, a la hora de comer si queremos ver el informativo, o volviendo del trabajo, escuchar la radio. Cada uno que se haga su propia rutina, ¿no? Pero el hecho de la realidad es que la mayoría de personas no necesitan estar eh, informadas minuto a minuto, porque no cambia el devenir de sus vidas. Quiero decir, una cosa es que tú trabajes en un sector, en un puesto estratégico, que tus decisiones dependan de la información, que lo puedo entender, es lógico, ¿no? Mi trabajo consiste en eso. Pero no es la realidad de la mayoría de las personas. Entonces, en el momento en el que alguien se esté dando cuenta de que esta sobreinformación le está afectando a nivel psicológico, porque afecta a nivel psicológico, bueno, pues es el momento de parar, crear una rutina informativa saludable, diversa, y huir un poco de todos estos inputs que generan esa sobreinformación.
Vamos a centrarnos en esta dieta informativa para intentar, que nuestros oyentes la puedan establecer cuando ellos quieran. Hemos hablado de limitar las alertas que tenemos de titulares de medios de comunicación en nuestro móvil, de establecernos una rutina en nuestro día a día por la mañana o cuando a cada uno le venga bien. ¿Y qué más? ¿Hay algún consejo extra, algún... Bueno, yo creo que también está relacionado con limitar el tiempo de exposición a las redes sociales y esto ojalá me lo pudiese aplicar a mí directamente, ¿no? Y les invito también a los oyentes a que hagan algo tan sencillo como consultar en su teléfono móvil cuántas horas dedican diarias a cada aplicación. Instagram, LinkedIn, X, TikTok, las que sean, dependiendo de los usos que le den, ya sean más profesionales o más vinculados al ocio, ¿no? Son muchas más de las que pensamos. Son muchísimas horas más. Hay un montón de estudios que sitúan el consumo diario muy por encima de las 3 horas al día. Luego también está, lo que comentábamos antes, ¿no? Elegir medios que ofrezcan información verificada. Esto parece casi, reiterativo decirlo, pero creo que es importante y también hablaremos de esto, ¿no? De- de la importancia que tiene acudir a fuentes en las que confiemos en un momento en el que la desinformación es nuestro día a día y es un arma geopolítica que lo inunda todo de ruido y de mentiras, ¿no? Entonces, em, es verdad que la confianza en los medios ha caído muchísimo, está por debajo del 40%, te lo digo de memoria, según el Digital News Report del Reuters Institute. Em, pero aún así tenemos que acudir a fuentes en las que confiemos. Pueden ser medios, pueden ser periodistas concretos, podemos ir directamente a fuentes primarias. Me estoy refiriendo a gobierno, asociaciones de empresas, lo que sea, pero que realmente sean medios verificados, que no nos vayamos a informar a nuestro feed de Facebook donde hay cosas que pues que no sabemos ni de dónde han venido, que no nos informemos por cadenas de WhatsApp que nos mandan al grupo de la familia, y mucho menos por rumores o cosas que no, o comentarios de escalera, ¿no? Que acudamos a esos sitios en los que en el pasado nos hemos sentido protegidos e informados. Y luego, pues también sería un poco interesante crear hábitos para mantener un poco la mente despejada, ¿no? Pues tomarnos descansos, dejar el móvil fuera de la habitación cuando nos vayamos a dormir, salir de casa a dar un paseo sin el teléfono, poner el modo avión de vez en cuando. Al final, lo que hemos comentado, ¿no? Desconectar un poco del teléfono y utilizarlo de una manera muchísimo más consciente, porque muchas veces lo utilizamos ya casi por hábito. Yo mismo tengo el tic, ¿no? De mirar el teléfono prácticamente cada 2 minutos, aunque solo sea para mirar la hora. Lo primero es ser consciente de que realizamos esas micromanías y que tenemos esos hábitos para intentar corregirlos. Así que, bueno, por resumir, dieta informativa saludable, acudir a fuentes que aporten valor, limitar nuestro tiempo de exposición en redes sociales, limitar notificaciones y eso, crear hábitos que permitan mantener un poco la mente despejada. Y ojo, porque hablar de la importancia de desconectar no significa renunciar completamente a la información, sino hacerlo de forma que nos permita tener un espacio de reflexión y desconexión. Porque vivimos en un mundo completamente saturado de información y de vez en cuando pues necesitamos pausas para poder procesarla, ¿no? Algo tan sencillo como poder procesar lo que nos están contando y reflexionar y si se da la circunstancia generarnos una opinión propia sobre ese tema, ¿no? Pero lo más importante es cuidar nuestra salud emocional o mental también. Hay muchos periodistas y creadores de contenido que comentáis que es muy importante el separar el ocio
de la información, en el sentido de que si tú estás viendo el móvil o estás viendo TikTok o algo, alguna red social, que sepas un poco diferenciar qué estás consumiendo por ocio, que te está entreteniendo, algún vídeo gracioso que te resulte a ti interesante, a cuando te estás informando y dejas luego ese espacio, como dices, de reflexión y de el pozo que te genera esa información que estás consumiendo, claro. Y ojo, porque para mí eso, o sea, yo no soy para nada de los que denosta el contenido que se hace en redes sociales por parte de algunos creadores. Me parece que el ecosistema en el que nos movemos, hay medios buenísimos y hay medios malísimos. Hay periodistas buenísimos y hay periodistas malísimos. Y hay creadores de contenido que son excelentes, brillantes y que hacen una divulgación maravillosa, y otros porque son una fábrica de bulos y de contenido basura. Esto pasa en todo, independientemente de la plataforma a través de la que nos informemos. Y si resulta que encontramos un creador de contenido que, por ejemplo, puede ser un divulgador científico que nos parece brillante, que vemos que lo que nos está contando está basado en datos y en fuentes fiables, adelante, sigámosle, utilicémosle como fuente de referencia. No demonicemos las redes sociales por el hecho de ser redes sociales, porque en ese mar inmenso de contenidos hay cosas muy buenas también. Aparte de la cantidad de noticias malas que tenemos hoy en el mundo, los bulos, las noticias falsas y los titulares alarmistas, que ya estábamos un poco hablando de ello, no ayudan para nada, ¿no?, a esta situación. ¿Por qué los bulos se difunden más rápido que las noticias contrastadas? Bueno, fíjate, hay un dato del MIT que dice que los bulos se difunden hasta 6 veces más rápido que una noticia verídica. Y esto es por algo tan sencillo, porque la mayoría de ellos juegan con las emociones. Em, lo que nos emociona, lo que nos mueve, lo que despierta en nosotros algo, nos activa y genera una capacidad de atención mucho más grande que algo más plano. Esto lo sabe perfectamente los creadores de desinformación, que muchas veces cuando hablamos de desinformación parece que son, bueno, mentiras, bulos que llegan por ahí de la nada, pero no, estas mentiras tienen detrás gente, incluso a veces instituciones, que las crean con distintos fines. Pueden ser fines de todo tipo, fines políticos, por ejemplo, darle la vuelta a unas elecciones electorales. Esto ha pasado. Fines económicos. Hay mucha gente detrás que gana dinero mintiendo. Muchísima gente que gana dinero mintiendo. Y la audiencia tiene que ser consciente de esto, ¿no? Y, y lo que con las herramientas con las que juegan estos desinformadores son básicamente con lo que nosotros llamamos sesgos cognitivos, ¿no? Nuestro cerebro está predispuesto a reaccionar de determinada manera según los inputs que recibamos. Por ejemplo, tendemos a creernos cosas que van en nuestra línea de opinión, ¿vale? Si nosotros tenemos una línea de opinión que va más, que está más situada en el eje de la derecha, tendremos a dar por verídicas noticias que confirmen nuestro sesgo, ¿vale? Lo mismo en el lado de la izquierda. Luego, por ejemplo, las cámaras de eco. Si nosotros nos movemos o nos informamos en un grupo de Telegram de gente terraplanista, los inputs informativos que vamos a recibir son refuerzos constantes de gente que piensa exactamente igual que nosotros. Y eso es malo. A todo el mundo le gusta ver cómo la gente de a su alrededor le da la razón, ¿no? Pero es que la realidad no es esa. La realidad se parece bastante más a una cena de Nochebuena donde distintos familiares piensan distintos de un tema. Cuando nos exponemos solo a opiniones que son exactamente igual que la nuestra capacidad crítica baja muchísimo. Y todos estos pequeños sesgos son los que utilizan estos desinformadores para jugar con nosotros como ciudadanos.
Y para nuestros oyentes, ¿qué señales rápidas podemos identificar para saber que una noticia es un bulo? Pues bueno, hay muchas y ahora en la era de la inteligencia artificial pues es todavía muchísimo más complicado, ¿no? Con los deepfakes. Em, yo lo primero que les diría es que si tienen la más mínima duda de que algo de un contenido que tienen delante es verdad o es mentira, que no lo compartan. Lo primero de todo, que no lo compartan con nadie. Si les llegan reenviados de WhatsApp, que los pongan en cuarentena a todos, porque como hemos dicho antes, las mentiras viajan mucho más rápido que la verdad y las mentiras se viralizan muchísimo más rápido. Em, y aunque se hagan fact-checkings por parte de verificadores, periodistas, etcétera, está sobradamente demostrado que luego estas verificaciones no llegan a la misma gente a la que ha llegado el bulo, ¿no? Eh, Luego, que huyan de titulares sensacionalistas, de clickbaits, que huyan de todos esos contenidos que despiertan en ellos una emoción un poquito exagerada, que los pongan en pausa. Eh, que identifiquen la fuente, ¿no? Que si no conocen ese medio que pone arriba en la cabecera de la URL, que lo pongan en cuarentena, que no lo compartan. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Que si realmente dudamos de algo que nos lo han mandado, busquemos en internet para ver si, por ejemplo, lo han replicado distintos medios en los que sí confiemos. Entonces ya podemos empezar a levantar un poco la guardia. Eh, y otra cosa que podemos hacer es acudir a agencias que se dedican de manera profesional a la verificación. Por ejemplo, la Fundación Maldita.es, que son amigos nuestros de Prodigioso Volcán y hacen un trabajo estupendo verificando decenas de bulos que les llegan todos los días a través de distintos canales. Tienen habilitados, lo pueden comprobar los oyentes, incluso un número de teléfono de WhatsApp al que escribir y enviar contenidos de los que duden. En su web pueden consultar verificaciones que van haciendo día a día. Bueno, pues al final es eso. Y también sería interesante, que esto también ya es otro melón, ¿no? La formación, lo que dentro del sector se llama alfabetización mediática, ¿no? Que en realidad este podcast es alfabetización mediática, ¿no? Pero profundizar precisamente en eso, en cómo construirse una opinión propia, en cómo saber cuándo un medio pueden confiar en él y cuándo no, en saber qué hace la inteligencia artificial para crear deepfakes, en saber que se pueden crear voces artificiales que imitan exactamente cualquier voz en 30 segundos. Que nos pueden timar de mil maneras distintas. Eh, es duro, pero esto al final es un poco poner la tirita antes de la herida, ¿no? Requiere un esfuerzo mental importante, eh, pero yo creo que sí que merece la pena que en general todas las personas, y esto es una lucha constante, ¿no? que tenemos la gente que trabajamos también en el sector de la desinformación, reciban formaciones en alfabetización mediática ya desde el colegio. O sea, no te estoy hablando ya de personas adultas, te estoy hablando de niños de 3 años, ¿no? Así que, bueno, pues eso, que pongan un poquito de su parte, de ese tiempo que le quitan a las 1000 notificaciones en hacer algún cursito de alfabetización mediática o simplemente lo que hemos dicho, ¿no? Pues leer distintos medios, no estar metido en burbujas y, bueno, pues al final generarse una opinión propia y sobre todo no contribuir a la desinformación. Si realmente dudan de que algo es verídico, no lo compartan. Esto también que comentas de la alfabetización es complejo, ¿no? También por cómo se ha ido desarrollando el desarrollo digital, la transformación digital de estos últimos años, que evidentemente no pilla igual a una persona que ha nacido con las nuevas tecnologías que a una persona senior que nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Los procesos de aprendizaje, los contextos son muy diferentes y la forma de llevarlo y de procesarlo es totalmente diferentes.
Sí, y totalmente de acuerdo, pero fíjate que ahora mismo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, yo creo que esa brecha se está estrechando un poco en el sentido de que ahora mismo la generación Z, los más jóvenes, los alfa incluso, tampoco saben eh, diferenciar una cosa real de una mentira, porque la inteligencia artificial lo pone realmente difícil. Los verificadores, la gente que trabajamos dentro del sector de la comunicación, los periodistas, nos cuesta muchísimo trabajo muchas veces diferenciar si un vídeo o un audio es real o no lo es. Porque la tecnología ha avanzado muy rápido y tiene un nivel de perfección tremenda. Hace solo 2 años había determinadas cosas en las que nos podíamos fijar, por ejemplo, los deepfakes, pues le costaba mucho generar imágenes de manos, pues a lo mejor le faltaba un dedo o tenía un dedo de más, las sombras, la textura de la piel, cosas pequeñas en las que nos podíamos fijar que ahora la IA ha corregido. Em, y estos vídeos que no solo son de un famoso haciendo el tonto, que también eso es desinformación y además es un ataque personal a una persona, se hacen en contextos también muy graves como catástrofes naturales, atentados terroristas, guerras, y es realmente muy difícil y hay verificaciones en las que pueden estar trabajando 5, 10 periodistas con un vídeo, por ejemplo, de la guerra de Irán. eh, y todavía no estar 100% seguros de si ese vídeo es real. Imagínate cualquier persona que no se dedique a esto. Pero, pero efectivamente, las personas más seniors que están un poquito más lejos de esa digitalización y que han estado siempre metidos en esta brecha, pues precisamente el hecho de no saber cómo funciona esta tecnología les hace todavía más vulnerables. Porque una persona de nuestra generación, yo tengo 30 años, o alguien que tenga 18 o 20, ya sabe que existe la IA y ante un vídeo su reacción puede ser no sé si esto es real o no lo es. Pero una persona de 60 o de 65 o de 70 o de 80 quizás no haga esa primera parada de decir, uy, a ver si esto es real o no lo es, sino que simplemente se lo trague, lo consuma. Y ese es el gran peligro, ¿no? Por eso es tan importante la alfabetización mediática. Y para terminar, una ronda de preguntas, de 3 preguntas súper rápidas para que me des una respuesta muy cortita y con esto terminamos. Un consejo para informarnos mejor. Acudir a fuentes confiables menos veces al día y obviamente de distintas ideologías. Un hábito que deberíamos abandonar. Las notificaciones del teléfono móvil y me lo aplico a mí mismo. Por último, una señal de alarma que no debamos ignorar. Esa sensación de agotamiento mental, cuando llevemos varios días expuestos a información de manera constante y nos sintamos saturados o sobrepasados, que paremos un segundo y nos preguntemos por qué y tomemos medidas. Pues frente al ruido constante, recuperar el control es posible también. Gracias Álvaro por compartir este ratito con nosotros, por compartir también estos consejos tan sabios y ya sabéis que bueno, que leer, que ver o que compartir y desde dónde hacerlo también es una forma de cuidarse que es lo más importante. Álvaro Medina, muchas gracias por estar con nosotros en Canal Senior. Hasta luego, gracias. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.